Hay una imagen que no he podido borrar de mi memoria en todos estos meses. Mi hijo, de pie frente a mí, con la servilleta de Navidad todavía doblada junto a su plato, golpeando la mesa con la palma abierta y gritando que yo había arruinado su vida. 30 años. 30 años tenía ese hombre cuando me dijo eso delante de su madre, de sus hijos, de mi hermano y de su abuela de 76 años. Y yo con 53, con 30 años de trabajo encima, con cada deuda suya pagada en silencio y cada factura cubierta sin que él lo pidiera, no dije ni una sola palabra. Doblé la servilleta, me limpié la boca y me levanté. Lo que ocurrió después de esa noche, él no lo vio venir. Nadie lo vio venir. Porque cuando un hombre que ha pasado décadas siendo invisible decide finalmente actuar, lo hace despacio, con precisión y sin prisa. Y eso es exactamente lo que hice. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Leandro Fuentes Carrasco. Tengo 53 años, vivo en Zaragoza desde que nací y llevo 27 años casado con Remedios Castillo Vergara. Soy controller financiero en una empresa industrial de tamaño mediano. Un trabajo que no aparece en las conversaciones de sobremesa, pero que exige algo que pocas personas valoran hasta que lo necesitan. La capacidad de ver exactamente dónde está el dinero, a dónde va y en qué momento preciso los números dejan de cuadrar. Esa capacidad, construida durante décadas frente a balances y estados de resultados, fue lo que eventualmente me salvó. Pero antes de llegar a eso, necesito que entienda de dónde vengo. Crecí en el barrio de Las Delicias, en una época en que Zaragoza olía a carbón y a río, cuando los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía porque no había otra cosa que hacer. Y cuando mi padre llegaba del taller con las manos negras de grasa y el único lujo de la semana era el fútbol del domingo en la radio. Mi padre era tornero mecánico, un hombre callado, de pocos gestos y ninguna queja. Nunca le oí decir que la vida era injusta, nunca le vi sentarse a lamentarse. Cuando faltaba dinero, que faltaba con frecuencia, él ajustaba los gastos con la misma precisión con que ajustaba una pieza en el torno, sin dramas, sin aspavientos, sin hacer partícipes a los demás de lo que le costaba. Yo era el mayor de 3 hermanos. Héctor, 4 años menor, siempre fue el más sociable, el que hacía reír a todo el mundo con una facilidad que yo nunca tuve. Y luego estaba Marisol, la pequeña, que ya entonces tenía más sentido común que los dos juntos. Éramos una familia sin holguras, pero ordenada. Mi madre cosía encargos por las tardes para redondear el mes, con la máquina Singer que ocupaba una esquina del comedor y sonaba hasta las 10 de la noche. No recuerdo haber pasado hambre, pero sí recuerdo perfectamente lo que costaba pedir algo que no estuviera en el presupuesto. Estudié por las noches durante 7 años. Primero la diplomatura en ciencias empresariales, después la especialización en contabilidad de gestión, después el título de controller que tardé más de lo previsto en conseguir porque entre medias empecé a trabajar de día para ayudar en casa. No fue un camino recto ni cómodo. Hubo años en que dudé, en que estuve tentado de dejarlo y conformarme con algo más pequeño, algo que no exigiera tanto ni tardara tanto en dar fruto. Pero mi padre tenía una frase que me repitió suficientes veces como para que se me quedara grabada a fuego. El que sabe leer los números no le pide favor a nadie. Lo decía sin solemnidad, entre cucharada y cucharada de sopa, como si fuera una observación cualquiera. Pero calaba hondo. A los 28 años entré como auxiliar administrativo en Manufacturas Iberluz, una empresa de componentes industriales con sede en el polígono de Cogullada. A los 34 era el responsable de contabilidad analítica. A los 41, controller financiero. No lo cuento para presumir. Lo cuento porque quiero que entienda qué tipo de hombre soy. Uno que avanza despacio, que no improvisa, que verifica cada cifra 2 veces antes de firmar y que cuando algo no cuadra no lo ignora. Lo investiga, siempre lo investiga. Ese mismo año en que me nombraron controller, me casé con Remedios.
Era una mujer de carácter firme, inteligente, con una energía que llenaba cualquier habitación en la que entrara. Nos habíamos conocido 4 años antes en la boda de un compañero de trabajo, y desde el principio fue una relación de las que no necesitan demasiada explicación. Nos entendíamos, o eso creí durante mucho tiempo, con la misma convicción con que uno cree en un balance que no ha auditado a fondo. 2 años después de la boda, nació Rodrigo. Fue un parto largo y complicado, y recuerdo que cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, en ese pasillo del Hospital Miguel Servet que olía a desinfectante frío y a luz de fluorescente, sentí algo que no sé nombrar con precisión incluso hoy. No era solo alegría, era algo parecido al vértigo, a la sensación de que desde ese momento existía algo en el mundo que importaba más que cualquier balance, cualquier auditoría, cualquier número que yo pudiera revisar en toda mi vida. Y supongo que esa intensidad de aquel primer instante, fue también el comienzo de todos mis errores, porque quise darle a Rodrigo lo que yo no había tenido. No de forma inconsciente, no como un impulso vago difícil de controlar. Lo decidí con la misma deliberación con que tomaba decisiones financieras. Pensé, este niño no va a saber lo que es contar monedas para el autobús. No va a pedir permiso para comprarse unas zapatillas. Va a tener margen. Y lo tuvo. Vaya si lo tuvo. Lo que no calculé, y esto me cuesta reconocerlo porque soy controller financiero y debería haberlo calculado, es que el margen sin límite no forma carácter, forma dependencia. Y la dependencia, cuando no se nombra a tiempo, cuando se deja crecer sin corrección, se convierte en algo mucho más difícil de gestionar, se convierte en derecho adquirido, en la creencia de que lo que siempre ha estado ahí, siempre va a estar, sin que nadie tenga que ganárselo. Hay un detalle de aquella época que hoy, mirando hacia atrás, me parece cargado de un significado que entonces no supe ver. Rodrigo tenía 9 años cuando le regalé su primera bicicleta de verdad, no de las baratas, una con cambios y manillar regulable que me había costado trabajo elegir y coordinar con Remedios, para que estuviera envuelta antes de que él se levantara. Esa mañana corrió al salón, vio la bicicleta, montó en ella 10 minutos en el pasillo y luego me preguntó si también podía tener el casco a juego que había visto en el escaparate de la tienda. No dijo gracias, o si lo dijo de camino a la siguiente petición sin detenerse. No lo corregí, Remedios tampoco. Los dos nos miramos y sonreímos, como si fuera una gracia de niño. Eso ocurrió en 1993. Tardé exactamente 30 años en entender lo que ese momento ya estaba diciéndome. Durante muchos años, mi vida tuvo una estructura que yo mismo diseñé con la misma lógica con que construía los presupuestos anuales de la empresa. Entradas, salidas, márgenes, reservas. Había un orden en todo. Me levantaba a las 6:15 de la mañana, preparaba café, revisaba los asuntos pendientes antes de desayunar y salía de casa antes de las 8 para evitar el tráfico del polígono. Llegaba a la oficina cuando el aparcamiento todavía estaba medio vacío y los fluorescentes del pasillo parpadeaban al encenderse. Esa primera hora del día, antes de que el teléfono comenzara a sonar y las reuniones se acumularan, era mía. La usaba para anticipar los problemas antes de que llegaran convertidos en urgencias. Ese hábito de adelantarme a las dificultades me había servido bien durante décadas en el ámbito profesional. Lo que no supe hacer, y esto lo reconozco sin rodeos porque ya he tenido tiempo suficiente para analizarlo, fue aplicar esa misma disciplina en casa. En el trabajo era meticuloso, en casa era complaciente. Y hay una diferencia enorme entre las dos actitudes que tardé demasiado en medir con honestidad. Remedios y yo construimos una vida que, desde afuera, tenía todos los elementos de lo que se consideraba un matrimonio sólido en nuestra generación. Piso propio en el barrio de San José, pagado en su totalidad antes de que yo cumpliera los 45. Un coche decente, sin excesos. Vacaciones en agosto, casi siempre en la costa, y algún verano en casa de los suegros en Teruel cuando el presupuesto apretaba. Cenas los domingos con Héctor y su mujer,
y partidas de cartas con los vecinos del cuarto los viernes por la noche, en los años en que todavía quedaba energía para eso después de la semana laboral. No éramos ricos, éramos estables. Y en mi escala de valores, la estabilidad siempre había pesado más que el lujo. Rodrigo creció en ese ambiente de orden y previsión, pero lo vivió desde una posición radicalmente distinta a la mía. Yo me había construido desde abajo, con conciencia clara del coste de cada cosa. Él se edificó sobre un suelo ya firme, sin necesitar saber cuánto esfuerzo costaba mantenerlo. Esa diferencia de origen, que en aquel momento me parecía un logro personal, había conseguido que mi hijo tuviera lo que yo no tuve, fue en realidad una grieta que los años fueron ensanchando sin que yo la vigilara. Hay una etapa de su adolescencia que recuerdo con una claridad que a veces me incomoda. Tenía entre 12 y 16 años, y era un muchacho de los que no dan problemas graves, pero tampoco ofrecen motivos de preocupación suficiente como para que el padre se detenga a pensar en lo que ocurre bajo la superficie. Sacaba notas mediocres sin llegar a suspender, tenía amigos sin que yo supiera bien quiénes eran, y pasaba las tardes en su cuarto con esa televisión pequeña que Remedios le había instalado sin consultarme, con música que llegaba hasta la cocina a través de la pared. Yo trabajaba mucho en esa época, más de lo que debería. Hubo años enteros en que llegaba a casa cuando Rodrigo ya había cenado, y fines de semana que se me iban completos en informes que no podían esperar al lunes. Lo digo sin excusas, estaba más presente en la empresa que en el salón de mi propia casa. No por falta de voluntad, sino porque había confundido proveer con acompañar, y creía con una ingenuidad que hoy me resulta casi ajena, que mientras las facturas estuvieran cubiertas y la despensa llena, estaba cumpliendo con lo que se esperaba de mí. Remedios nunca me lo planteó con esas palabras. No me dijo que estaba ausente, ni que Rodrigo me necesitaba de una manera que yo no estaba ofreciendo. Lo que hizo, en cambio, fue cubrir ese vacío con presencia propia. Decisiones tomadas sin consultarme, una dinámica instalada tan gradualmente que cuando quise observarla ya tenía sus propias reglas no escritas. Rodrigo aprendió a acudir a su madre cuando quería algo, y su madre aprendió a gestionarlo sin pasar por mí. Era más rápido así, más cómodo, sin fricciones. El resultado fue un joven que llegó a la adultez con una relación fluida con su madre y una relación puramente protocolar conmigo. Me trataba con el respeto superficial que se le tiene a alguien de quien se depende materialmente, pero no había entre nosotros la confianza que se construye con tiempo compartido y conversaciones incómodas. Esas conversaciones nunca ocurrieron. Yo no las inicié porque llegaba agotado. Él no las buscó porque no las necesitaba. Tenía cubierto todo lo que quería sin tener que negociar nada con el hombre que lo pagaba. Cuando terminó el bachillerato con lo justo para acceder a la universidad, hubo un intercambio que guardo con precisión. Fue en la cocina, un sábado de junio, con el ventilador encendido porque el calor de Zaragoza en verano no da tregua. Le pregunté qué quería estudiar. Me miró un instante, como si la pregunta tuviera menos peso que el partido de la tarde, y respondió que le gustaba la gestión de empresas, pero que tampoco estaba del todo seguro. Le dije que lo pensara bien, que era una elección que marcaba el rumbo. Asintió sin convicción y volvió a su cuarto. Yo lo interpreté como distancia adolescente, como algo que el tiempo corregiría. No se corrigió. Entró en la Facultad de Ciencias Económicas ese mismo otoño. Pagué la matrícula, los libros y el abono de transporte del primer año. Cuando en segundo curso me pidió un piso compartido con unos compañeros porque la distancia le resultaba incómoda, lo organicé sin demasiadas preguntas. Cuando en tercero ese piso se disolvió porque los compañeros se marcharon a otras ciudades, le busqué uno individual, más céntrico, con plaza de garaje incluida. No porque fuera imprescindible, sino porque decirle que no me exigía un esfuerzo que en aquel momento no estaba dispuesto a hacer. Había un gesto suyo de aquellos años que hoy me resulta revelador de una actitud que ya entonces estaba arraigada. Cada vez que le hacía una transferencia, no llegaba ninguna respuesta. No un mensaje breve, no una confirmación, nada. El dinero entraba en su cuenta y el silencio era la única señal de que había llegado. La primera vez lo atribuí al ritmo de los jóvenes.
La quinta vez me molestó en silencio. A partir de la 10ª, lo había normalizado tanto que ya ni lo registraba conscientemente. El silencio como respuesta al esfuerzo del otro. Debería haberlo anotado en algún lugar visible, haberle dado la categoría de señal que merecía, en vez de clasificarlo como un rasgo menor en un hijo al que, en el fondo, seguía viendo con algo parecido a los ojos de aquel padre que lo tuvo por primera vez en brazos en un pasillo de hospital, y sintió algo que no supo nombrar del todo. Ese error de perspectiva, seguir mirando al adulto con los filtros del padre que vio al niño, fue quizás el más caro de cuantos cometí, y lo mantuve durante demasiado tiempo, con una fidelidad que confundí con amor, y que en realidad era, simplemente, la resistencia a ver lo que ya estaba ocurriendo delante de mí. Rodrigo terminó la carrera en 5 años, uno más de lo previsto, con un expediente que no era para enmarcarlo, pero sí suficiente para cerrar esa etapa con un título en la mano. La ceremonia de graduación fue un sábado de julio, con un calor que aplastaba, en un auditorio de la universidad que olía a barniz reciente y a colonia barata de los fotógrafos de turno. Yo estaba en la segunda fila con Remedios, y cuando llamaron su nombre y lo vi cruzar el escenario para recoger el diploma, sentí algo genuino. Orgullo, sí, pero también algo más concreto. La satisfacción del que ha invertido a largo plazo y ve el primer resultado tangible. Esa sensación duró exactamente lo que tarda uno en salir del auditorio al sol, porque lo que siguió a la graduación no fue la independencia que cualquier padre espera como recompensa natural de años de esfuerzo. Lo que siguió fue una transición casi imperceptible de un tipo de dependencia a otro. La factura de la universidad había terminado, pero la arquitectura de apoyo que yo había construido alrededor de su vida cotidiana seguía intacta, y ninguno de los dos hizo nada por desmantelarla. El primer trabajo de Rodrigo duró 7 meses. Era un puesto administrativo en una gestoría del centro, con un sueldo que no llegaba a los 1.000 euros, y lo dejó con una explicación vaga sobre el ambiente laboral y las pocas posibilidades de crecer. El segundo duró casi 1 año, en el departamento comercial de una empresa distribuidora, hasta que también terminó por razones que cambiaban ligeramente cada vez que me las contaba. No entré en los detalles porque Remedios siempre encontraba el momento de intervenir con algún argumento que suavizaba la situación antes de que yo pudiera formularme una opinión propia. Durante ese período intermitente, el piso seguía siendo mío, la factura del teléfono mía, el seguro médico también. No había un acuerdo explícito, no había una fecha de revisión ni una conversación en que se establecieran condiciones. Simplemente, las cosas continuaban porque nadie las detenía. Y yo, que en la empresa nunca habría permitido que un gasto corriente siguiera activo sin justificación documentada, en casa lo dejaba funcionar por inercia. Fue durante esos años cuando Rodrigo conoció a Paloma Ibáñez Roca. Ella tenía 23 años, trabajaba como auxiliar en una clínica dental del barrio de Torrero y era una joven de modales tranquilos que la primera vez que la traje a cenar a casa se sentó derecha en la silla y habló poco, pero con criterio. Me dio buena impresión desde el principio, a Remedios también, y durante un tiempo la presencia de Paloma pareció darle a Rodrigo una dirección que yo no había conseguido transmitirle con años de sostén económico. Se casaron 18 meses después de conocerse. La boda fue sencilla, en una sala de celebraciones a las afueras de Zaragoza, con poco más de 40 invitados. Yo pagué el convite, no porque me lo pidieran de forma directa, sino porque la conversación se orientó naturalmente en esa dirección, con esa habilidad que Rodrigo tenía para hacer que las cosas quedaran implícitamente asumidas sin que nadie tuviera que pronunciarlas en voz alta. Fui el que firmó el presupuesto del catering, el que liquidó la factura del alquiler de la sala, el que se encargó de los pequeños imprevistos de última hora. Ascendió a algo más de 12.000 euros entre todo. Lo anoté en mi libreta de gastos personales, como siempre hacía. Una línea, una cifra, sin comentario adicional. El piso que ocuparon tras la boda era un alquiler en el barrio de La Almozara. 280 euros al mes, de los cuales yo cubría la mitad
sin que eso apareciera en ningún documento formal entre nosotros. No era un préstamo, no había un calendario de devolución, no existía ningún papel que lo formalizara. Era simplemente una transferencia mensual que yo realizaba el 1 de cada mes, con la misma regularidad con que pagaba la comunidad del edificio o la cuota del seguro del coche. Una partida más en el balance doméstico. A los 2 años de casados nació el primero de sus hijos, un niño al que pusieron Adrián. 18 meses después, llegó la niña, Clara. La llegada de los nietos cambió algo en la atmósfera familiar. Añadió una capa de afecto genuino que suavizaba las aristas de una relación que entre Rodrigo y yo nunca había sido del todo fluida. Con los niños era diferente. Ahí no había historia acumulada, no había expectativas defraudadas ni silencios de fondo. Solo eran 2 criaturas que se alegraban cuando yo llegaba con algo bajo el brazo, y eso tenía un valor que no necesitaba ser medido para ser real. Pero incluso ese período más calmado tuvo sus fracturas. La primera deuda que saneé sin que me lo pidieran explícitamente fue en el invierno posterior al nacimiento de Adrián. Rodrigo llevaba 3 meses con el alquiler atrasado porque había perdido el trabajo y los ahorros se habían agotado antes de que encontrara otra cosa. Me enteré por Remedios, no por él. Hablé directamente con el arrendador, liquidé el atraso de los 3 meses y añadí 2 meses de garantía adicional para dejar margen. 4.300 euros en total. Rodrigo me lo agradeció con un mensaje de 2 líneas. La segunda vez fue 2 años después, una deuda con una entidad financiera que había contratado sin avisarme para cubrir la compra de un vehículo de segunda mano. No era una cantidad enorme, poco menos de 6.000 euros, pero el interés acumulado la estaba haciendo crecer a un ritmo preocupante. Lo liquidé en su totalidad y le expliqué, con la misma calma con que señalaba un desvío presupuestario en la empresa, que ese tipo de productos financieros no resolvían ningún problema de liquidez real, solo lo desplazaban en el tiempo. Escuchó, asintió. No volvió a mencionarlo. La tercera deuda fue la más silenciosa de las 3. Una tarjeta de crédito que Paloma no sabía que existía, con un saldo que Rodrigo había ido acumulando durante más de un año en gastos que no pude rastrear del todo porque los extractos eran confusos y él no fue preciso cuando le pedí explicación. Casi 8.000 euros. Los cubrí. No insistí en los detalles. Remedios tampoco preguntó. Ese fue quizás el momento en que debí haber detenido la maquinaria, haber puesto sobre la mesa una conversación que llevaba años aplazando. Pero no lo hice. Y la razón no fue el dinero, porque el dinero lo tenía y lo administraba con disciplina. La razón fue más incómoda que esa. No quería el conflicto. No quería ver en los ojos de mi hijo la incomodidad de quien es confrontado con su propia irresponsabilidad. No quería fracturar una paz que, mirándola con honestidad, siempre había sido una paz comprada. Entre la mitad del alquiler cubierta durante 11 años, la boda, las 3 deudas saneadas y los gastos menores que fui absorbiendo aquí y allá sin registro sistemático, la cifra total superaba los 84.000 euros. 84.000 euros. Lo escribí en mi libreta un domingo por la mañana, antes de que nadie se levantara en casa, con el café todavía caliente en la taza y la luz de noviembre entrando fría por la ventana de la cocina. Lo miré durante un buen rato. No con rabia, todavía no. Con algo más parecido a la extrañeza del auditor que encuentra un número que no debería estar donde está y que, sin embargo, lleva años ahí sin que nadie lo haya cuestionado. Guardé la libreta en el cajón de mi escritorio, encima de todos los demás papeles para no tener que buscarlo. Eso fue en octubre, 2 meses antes de la cena de Navidad. Los meses previos a aquella cena de Navidad tuvieron una textura particular que solo fui capaz de descifrar cuando ya era demasiado tarde para evitar lo que ocurrió. En aquel momento los interpreté como episodios dispersos, pequeñas irregularidades dentro de una dinámica familiar que nunca había sido completamente fluida, pero que tampoco me había dado razones suficientes para una revisión a fondo. Ahora, con la distancia que da el tiempo y la costumbre que tengo de revisar los datos sin el filtro de lo que uno desea encontrar, veo que cada uno de esos episodios era una pieza de un patrón completamente formado.
Solo me faltaba mirarlo desde el ángulo correcto. El primero ocurrió en marzo, durante una comida en casa de mi hermano Héctor. Éramos 12 alrededor de la mesa, con los niños de Rodrigo entrando y saliendo del pasillo, con esa energía que tiene la infancia de ignorar el estado de ánimo de los adultos. En algún momento de los postres, Rodrigo hizo un comentario sobre los impuestos y la dificultad de ahorrar con los costes actuales. No era un argumento elaborado, pero lo que me llamó la atención no fue el contenido sino la dirección. Me miró mientras hablaba, de esa forma oblicua que tiene la gente cuando quiere que un mensaje llegue sin asumir la responsabilidad de enviarlo directamente. Hay gente que acumula toda la vida y luego no sabe para quién lo hace, dijo, y pinchó el último trozo de tarta sin añadir nada más. Nadie respondió. Héctor desvió la mirada hacia su copa. Remedios sonrió levemente, con esa expresión que no compromete a nada. Yo continué con el café como si la frase no hubiera tenido destinatario específico, pero la guardé. Tengo el hábito de conservar lo que todavía no sé cómo clasificar. El segundo episodio fue más privado. A finales de abril llegué a casa antes de lo habitual, porque una reunión de la tarde se canceló con poco aviso. Remedios no esperaba mi llegada a esa hora, y cuando entré por la puerta, la encontré en la cocina con el teléfono pegado al oído, hablando en ese registro bajo que usa cuando prefiere no ser escuchada desde el pasillo. Al verme, cambió de tono de forma inmediata y concluyó la llamada con frases cortas y neutras antes de guardar el aparato. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con su hermana. Su hermana vivía en Logroño y casi nunca llamaba entre semana. En 27 años de matrimonio, nunca lo había hecho a esa hora de un martes. No señalé esa contradicción en ese momento. En los días que siguieron, observé que el teléfono de Remedios había adquirido la costumbre de quedar boca abajo sobre la mesa del salón, algo que antes no hacía. Un detalle menor, del tipo que un controller anota mentalmente, aunque todavía no haya determinado en qué columna va a clasificarlo. A lo largo de mayo y junio, Rodrigo comenzó a frecuentar la casa con una regularidad que no tenía precedente en años anteriores. Siempre en horario laboral, cuando yo estaba en la empresa. Me enteraba de sus visitas porque Remedios las mencionaba de pasada al preparar la cena, o porque encontraba 2 tazas en el fregadero en lugar de una. No hubo nunca una explicación sobre el contenido de esas conversaciones, ni una referencia a los asuntos tratados. Yo, que llevo décadas leyendo estados financieros, donde los silencios entre las cifras dicen tanto como los números escritos, debería haber prestado más atención a todo aquello que deliberadamente no se nombraba. En julio, Rodrigo se quedó a cenar y planteó un proyecto de inversión. Una franquicia de servicios de limpieza profesional que requería una entrada inicial de 16.000 euros. Lo presentó con cifras anotadas en el teléfono y un lenguaje más estructurado de lo habitual en él, como alguien que ha ensayado el argumento antes de exponerlo. Lo escuché hasta el final sin interrumpir. Cuando terminó, le señalé que las proyecciones de captación de clientes eran excesivamente optimistas para un mercado local ya saturado en ese tipo de servicios, y que antes de comprometer capital real necesitaba un análisis de competencia en un radio de 5 kilómetros y un escenario conservador que contemplara al menos 18 meses sin retorno sobre la inversión. Rodrigo me miró un momento antes de responder. «Siempre tienes un pero», dijo. No lo dijo con rabia abierta. Lo dijo con ese cansancio particular de quien lleva mucho tiempo esperando una respuesta diferente y ya ha dejado de creer que va a llegar. Había una resignación en esas 4 palabras que resultaba más difícil de sostener que el enojo declarado. Remedios estaba recogiendo los vasos y no dijo nada. Yo tampoco añadí nada. Pero esa frase se instaló en un lugar preciso de mi memoria y permaneció activa, como un indicador que parpadea en un panel de control sin que nadie haya determinado todavía si representa una anomalía real o simplemente una señal sin fundamento. En septiembre, durante una visita para ver a los nietos en su piso, escuché por casualidad el final de una conversación entre Rodrigo y Remedios en el pasillo de entrada. Había ido al cuarto de baño
y al regresar me detuve porque reconocí mi nombre pronunciado en el tono que se usa cuando la persona nombrada no está presente. Solo alcancé un fragmento, la voz de Rodrigo diciendo que yo nunca había entendido nada y que siempre había sido así desde el principio. La respuesta de Remedios fue demasiado baja para distinguirla con claridad, pero el tono no era de desacuerdo. Entré al salón sin acusar recibo de lo que había escuchado. Cogí a Clara, que tenía 2 años y medio, y me senté con ella en el sofá mientras sacaba un cuento de cartón de una caja de plástico. Las páginas estaban desgastadas de tanto uso. Me quedé mirándolas un buen rato, con la niña apoyada contra mi costado, sin procesar del todo lo que tenía delante. En noviembre llegó una llamada de Rodrigo para pedir que adelantara la transferencia mensual por un gasto imprevisto. Sin detalles, sin especificación. En años anteriores eso habría sido suficiente. Habría transferido y habría cerrado el asunto sin más. Esa vez le pedí que me explicara el motivo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. No pensé que fuera necesario explicarlo, respondió. Le dije que para mí sí lo era. La conversación terminó en menos de 2 minutos, con Rodrigo diciendo que ya lo resolvería él y colgando antes de que yo pudiera añadir nada. 3 días después, Remedios me mencionó durante la cena con una naturalidad demasiado cuidada que Rodrigo había pedido un adelanto en el trabajo por unos gastos de fontanería en el piso. Me lo contó como quien informa de algo sin relevancia. Asentí, continué cenando, y no pregunté cómo sabía ella ese detalle antes que yo. Guardé también eso. Diciembre llegó con el cierzo que baja de los Pirineos y convierte las calles de Zaragoza en pasillos de frío seco. Las luces de Navidad se encendieron en el Paseo de la Independencia, con esa puntualidad que tienen las ciudades cuando quieren proyectar la imagen de que todo sigue su curso habitual. En casa, los preparativos avanzaban con la normalidad de cualquier otro año. Remedios planificó el menú, encargó el cordero al carnicero de siempre, sacó el mantel de lino del armario de la entrada. Yo compré el vino, recogí el encargo de la pastelería, coloqué las sillas adicionales que guardábamos en el trastero. Todo tenía la apariencia de un diciembre cualquiera, pero había algo en el ambiente de esas semanas que no tenía nombre concreto todavía. Una tensión sin origen localizable, distribuida en dosis pequeñas a lo largo de los días, que yo percibía con claridad sin poder señalarla con precisión. Era como cuando en una auditoría los totales cuadran, pero hay una partida que no termina de justificarse y que, sin embargo, no puedes aislar hasta que te sientas a revisar cada línea por separado con el tiempo y la calma necesarios. El 24 de diciembre amaneció despejado y con una temperatura que rozaba los 3 grados bajo cero. Me levanté a mi hora habitual, preparé el café y estuve un rato sentado en el escritorio revisando unos documentos antes de que comenzara el movimiento de la jornada. La libreta con la cifra de los 84.000 euros seguía en el cajón, encima de los demás papeles, donde la había dejado semanas atrás. No la abrí esa mañana. No hizo falta. Lo que estaba escrito en ella ya formaba parte de mí con suficiente claridad como para no necesitar releerlo. El 24 de diciembre tiene una luz propia en Zaragoza. No es la luz cálida que pintan en las postales, sino algo más frío y limpio, una claridad invernal que entra oblicua por las ventanas de poniente y hace que las superficies proyecten sombras más largas de lo habitual. Esa tarde, mientras me cambiaba de ropa en el dormitorio antes de que llegaran los demás, me fijé en esa luz de una manera en que no lo había hecho en años anteriores. No sé explicar por qué. A veces el cuerpo percibe algo antes de que la mente lo formule con palabras, y lo que percibe lo traduce en una atención inusual hacia los detalles pequeños. Me até los cordones despacio. Comprobé que la camisa estaba bien planchada. Cosas mecánicas, pero con una concentración que no correspondía a su importancia real. Desde el dormitorio se escuchaba el movimiento de Remedios en la cocina, el ruido metálico de las bandejas, el vapor de algo que hervía. También se escuchaba su voz, en ese registro bajo que ya conocía bien, aunque desde esa distancia no era posible distinguir las palabras. Salí al pasillo
y la conversación se interrumpió antes de que yo llegara a la entrada de la cocina. Entré. Ella estaba de espaldas removiendo algo en el fuego. El teléfono descansaba sobre la encimera, boca abajo. «Huele bien», dije. «El cordero necesita otra media hora», respondió sin girarse. Eso fue todo. No era una respuesta hostil. Era simplemente insuficiente, del tipo que cierra una conversación antes de que exista la posibilidad de que se abra. En 27 años de matrimonio, uno aprende a leer la diferencia entre el silencio de alguien que está concentrado y el silencio de alguien que está gestionando algo que prefiere no compartir. Ese era el segundo tipo. Fui al salón a terminar de colocar las sillas. Habíamos añadido 2 del comedor auxiliar para que cupiéramos todos con comodidad. Remedios y yo, Rodrigo y Paloma con los niños, Héctor y Consuelo Alarcón, la madre de Remedios, que ese año se había quedado en Zaragoza en lugar de pasar las fiestas con la hermana en Logroño. 7 adultos y 2 niños pequeños. La mesa quedó justa pero funcional, con ese orden provisional que tienen las cenas familiares de Navidad, donde la proximidad física no siempre corresponde a la proximidad real entre las personas. Rodrigo y Paloma llegaron los primeros, poco después de las 8. Escuché la llave en la cerradura, el golpe suave de la puerta, las voces de los niños entrando con esa intensidad que tienen cuando han estado contenidos demasiado tiempo en un coche. Adrián tenía 4 años y se lanzó por el pasillo con una energía que no guardaba ninguna relación con la temperatura exterior. Clara, que acababa de cumplir 2 años y medio, llegó con esa cautela que todavía tienen los niños pequeños ante los espacios que no son el suyo, buscando con los ojos antes de soltar la mano de su madre. La cogí en brazos cuando llegó a mi altura. Pesaba más que la última vez. Los niños cambian con una velocidad que los adultos no acabamos nunca de registrar a tiempo. Paloma me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa que tenía algo de esfuerzo contenido. No era la sonrisa de alguien que está incómodo con quien saluda, sino la de alguien que carga con una incomodidad que no le pertenece del todo y no sabe muy bien cómo depositarla. Rodrigo entró el último, con el abrigo todavía puesto y el teléfono en la mano. Al verme en el pasillo, lo guardó en el bolsillo con un movimiento que pretendía ser natural y no lo era del todo. «Feliz Navidad», dije. «Sí», respondió. Ni un apellido emocional, ni un gesto que acompañara la palabra. Pasó hacia el salón saludando a su madre con una expresión completamente diferente, más abierta, más cómoda, del tipo que uno reserva para los espacios donde no tiene que administrar nada. Observé ese contraste durante un segundo. Luego fui a la cocina a sacar el vino. Consuelo llegó 30 minutos después con Héctor, que la había recogido en su casa, porque ella ya no conducía de noche desde hacía 2 inviernos. Mi suegra tenía 76 años, y esa dignidad particular de las mujeres que han criado a los suyos con recursos escasos y nunca han pedido reconocimiento por ello. Siempre me había caído bien. Me besó en las 2 mejillas y me puso la mano en el brazo un instante, con ese gesto breve que vale por muchas palabras, antes de pasar al salón a ver a los nietos. Héctor fue el último en entrar. Me apretó el hombro al cruzar el umbral y me miró un momento con esa atención específica que tiene con la gente que le importa, como si antes de hablar necesitara verificar que todo estaba en orden. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», respondí. Me devolvió una mirada que decía que no me creía del todo, pero que respetaba que no quisiera desarrollar el tema en ese momento. Héctor siempre ha tenido esa virtud. Sabe cuándo no insistir. Es una cualidad que pocas personas tienen de forma natural y que a mí me llevó décadas aprender a ejercer con algo de soltura. La primera hora transcurrió con la mecánica habitual de las reuniones familiares de Navidad. Los adultos en el salón con las copas, los niños entre el pasillo y la habitación, la televisión encendida con el volumen bajo como fondo neutro, conversaciones que avanzaban en paralelo sin cruzarse demasiado. El tiempo atmosférico, el trabajo de Héctor en la empresa de seguros donde llevaba ya 16 años, las novedades menores de los últimos meses. Yo participé con normalidad. Hablé de una reestructuración de procesos que estábamos implementando en Iberluz, de un viaje de trabajo que había tenido que hacer a Bilbao en noviembre,
Respondí lo que se me preguntó. Formulé lo que correspondía preguntar. Nada en mi comportamiento esa noche habría dado a nadie razones para pensar que llevaba semanas registrando todo lo que ocurría a mi alrededor con una atención que iba mucho más allá de la rutina doméstica. Pero había algo en la disposición de Rodrigo que esa noche era diferente a otras. No era agresividad, todavía no. Era más parecido a la rigidez de alguien que ha tomado una decisión que no ha comunicado aún y que porta ese peso con la incomodidad de quien lleva demasiado tiempo esperando el momento de soltarlo. Hablaba poco, respondía en frases cortas y en 2 ocasiones lo sorprendí mirándome con una expresión que no era la del hijo que evalúa al padre, sino la del hombre que mide el terreno antes de cruzarlo. Pasamos a la mesa cuando el cordero estuvo listo. Remedios lo sirvió con la eficiencia de siempre. Consuelo ayudó con los cubiertos de los niños. Héctor abrió la segunda botella de vino. Durante los primeros 20 minutos de la cena, todo tuvo la apariencia de una noche de Navidad como cualquier otra. El calor de la calefacción, el olor de la carne asada con romero, el vaso de clara tirado por tercera vez en la trona, las risas de Adrián por algo que solo él encontraba gracioso. Yo comí despacio, con esa atención distribuida entre el plato y la mesa entera que había desarrollado a lo largo de semanas de vigilancia silenciosa. Hablé con Consuelo de su vecina del tercero, que había tenido una caída en noviembre y tardaba en recuperarse. Cambié una mirada breve con Héctor cuando el vino se acabó por segunda vez. Alcé la vista en 2 o 3 momentos en que algo en el tono general de la conversación varió de forma casi imperceptible, como cuando en una sala de reuniones el silencio entre 2 personas cambia de temperatura sin que hayan cruzado una sola palabra. No hubo aviso previo. No hubo un cambio de expresión que precediera lo que vino. Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato con un golpe que no era suficientemente fuerte para ser involuntario, y cuando levanté la vista hacia él, ya estaba de pie. Hay momentos en la vida que el cerebro registra de una forma distinta a los demás. No con más intensidad exactamente, sino con otra resolución, como si el ritmo habitual de los segundos se suspendiera y cada detalle del entorno quedara grabado con una precisión que no se elige y no se puede desactivar. El instante en que Rodrigo se puso de pie en aquella mesa fue uno de esos momentos. Lo recuerdo todo con una exactitud que todavía hoy me resulta extraña, considerando el estado en que me encontraba por dentro. Vi primero las manos. Las apoyó sobre el mantel con los dedos extendidos, con ese gesto de quien necesita un punto de apoyo físico antes de hablar. Después, levantó la cabeza. Tenía una expresión que no era de rabia en el sentido convencional del término. No era el arrebato de alguien que ha perdido el control. Era algo más frío y más deliberado. La expresión de alguien que ha llegado a un punto que lleva tiempo imaginando y que por fin ha decidido cruzarlo. El ruido de la mesa se apagó de golpe. Consuelo dejó los cubiertos. Paloma, que estaba atendiendo a Clara, alzó la cabeza despacio con una expresión que mezclaba el reconocimiento con el miedo, como quien ve llegar algo que ya había intuido, pero que esperaba que no llegara esa noche, en ese lugar, delante de esa gente. Héctor me miró, solo un segundo. Luego miró a Rodrigo. «Llevo años callando cosas que tendrían que haberse dicho mucho antes», comenzó Rodrigo, con una voz que había bajado de volumen, pero ganado en densidad. «Y esta noche no voy a seguir callándolas». Nadie respondió. El único sonido en el salón era el de la calefacción y el respirar tranquilo de Adrián, que tenía 4 años y no entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que algo había cambiado, porque los adultos habían dejado de moverse. «Este hombre», dijo Rodrigo, y al decir «este hombre», señaló en mi dirección con un movimiento de la cabeza, no del brazo, como si el gesto físico todavía fuera un paso demasiado lejos incluso para él. «Ha arruinado mi vida. Ha arruinado la vida de todos los que estamos en esta mesa». Escuché esas palabras con una claridad absoluta. No las procesé de inmediato, no en su totalidad. Primero llegaron como sonido, como secuencia de sílabas reconocibles. Luego, en los 2 o 3 segundos que siguieron, llegó el peso de lo que significaban. 30 años tenía ese hombre.
30 años, y la seguridad de quien ha calculado que el daño de lo que va a decir recaerá sobre otro. Continuó. Había preparado más. Dijo que yo nunca había estado presente de verdad, que había elegido la empresa por encima de la familia durante décadas, que mi forma de relacionarme con él había sido siempre a través del dinero porque no sabía hacerlo de ninguna otra manera. Que mi ayuda no era generosidad sino control, una forma de mantenerlo dependiente para sentirme necesario. Que cada euro que me había aceptado era una cadena que yo mismo había colocado y que él cargaba con las consecuencias de haber crecido bajo ese peso sin poder desarrollarse como persona. Habló durante varios minutos. No hizo pausas para recibir respuesta porque no las necesitaba. Había construido ese discurso para ser pronunciado, no para ser debatido. En algún momento mencionó a Remedios con una solidaridad que no era casual, sugiriendo que ella también había sufrido la misma dinámica durante años. No la miré en ese momento. No quise verificar su expresión porque ya sabía lo que iba a encontrar. Paloma tenía los ojos fijos en el mantel. Consuelo había llevado una mano a la boca y permanecía completamente inmóvil, con esa quietud que tienen las personas mayores cuando presencian algo que supera lo que estaban preparadas para gestionar. Héctor se había puesto levemente tenso en la silla, con los antebrazos apoyados en la mesa y el cuerpo inclinado hacia adelante, como quien evalúa si hay un momento para intervenir y todavía no lo ha encontrado. Adrián preguntó algo en voz baja a su madre. Paloma le respondió con un monosílabo sin mirarlo. Yo no moví los ojos de Rodrigo durante todo el tiempo que habló. No crucé los brazos, no endureció la mandíbula, no cambié la posición en la silla. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía en ese momento era de una naturaleza que no tenía ningún canal de salida adecuado para la situación en que me encontraba. Y décadas de trabajo en entornos donde las emociones no pueden gobernar las decisiones me habían enseñado que hay circunstancias en que el único movimiento útil es no moverse. Cuando terminó, el silencio fue de los que pesan de verdad. No era el silencio incómodo de quien espera que alguien llene el espacio. Era el silencio posterior a algo que no puede deshacerse, el tipo de pausa que existe después de que una cifra ha sido pronunciada en voz alta y todos en la sala saben que ya no puede volver a ser ignorada. Héctor abrió la boca. Rodrigo, empezó. No llegó a más. No porque Rodrigo lo interrumpiera, sino porque la escena que siguió se produjo con una velocidad y una calma que dejó sin efecto cualquier intento de mediación. Cogí la servilleta de lino que tenía sobre el regazo. La doblé por la mitad con cuidado. Primero en sentido longitudinal, luego cruzando los extremos. No era un gesto de teatro. Era simplemente lo que hicieron mis manos mientras el resto de mi cuerpo organizaba lo que iba a hacer a continuación. La pasé por los labios despacio, con la parsimonia de quien está terminando una cena que consideraba finalizada antes de que nadie se lo indicara. La dejé doblada junto al plato, sobre el mantel, en el lugar donde había estado desde el principio. Apoyé las palmas en la mesa, empujé la silla hacia atrás con un movimiento controlado que no produjo apenas ruido y me puse de pie. Caminé desde mi silla hasta el pasillo sin prisa y sin desviar la mirada hacia ningún lado en particular. Tomé el abrigo del perchero de la entrada, me lo puse con calma. Comprobé que las llaves estaban en el bolsillo derecho, donde siempre las guardaba. Abrí la puerta, la cerré al salir. No dije nada, ni una sola palabra durante todo ese tiempo. No una réplica, no una defensa, no una pregunta. Nada. Luego supe, porque Héctor me lo contó 3 días después, que nadie habló en esa mesa durante casi 2 minutos completos después de que la puerta se cerrara. Que Paloma fue la primera en reaccionar, recogiendo a Clara, que había empezado a inquietarse. Que Consuelo se quedó con los ojos fijos en el lugar donde yo había estado sentado, sin cambiar de expresión. Que Rodrigo, de pie todavía junto a su silla, miraba la servilleta doblada al lado de mi plato, con una expresión que Héctor describió como la de alguien que acaba de comprender, demasiado tarde, que la respuesta que esperaba no va a llegar de la forma en que la había imaginado, y que Remedios
En todo ese tiempo no dijo nada. Eso último no me sorprendió. Lo que ninguno de ellos sabía es que, mientras caminaba por la acera fría de diciembre hacia el coche aparcado 2 calles más abajo, con el aliento condensándose en el aire y los pies sobre el pavimento húmedo, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer cuando llegara a casa. No con rabia, no con el impulso de quien reacciona ante una herida reciente, con la precisión de quien lleva semanas midiendo cada variable y acaba de recibir la confirmación definitiva de que el análisis era correcto. El coche estaba aparcado en la calle Contamina, a 2 manzanas del edificio. Esos 200 metros los recorrí a paso normal, sin apresurarme, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y el frío de diciembre entrando directo por el cuello de la camisa. El pavimento estaba húmedo de una llovizna anterior que ya había parado y las luces de las farolas se reflejaban en el asfalto con esa duplicación silenciosa que tienen las noches despejadas de invierno. No pensé en nada concreto durante esos 200 metros, o más exactamente, pensé en todo de forma simultánea, sin que ningún pensamiento específico lograra imponerse sobre los demás. Era una especie de ruido de fondo denso, como cuando en una hoja de cálculo hay demasiadas fórmulas activas al mismo tiempo y el sistema tarda en procesar antes de mostrar el resultado. Encontré el coche, abrí, me senté, cerré la puerta. El silencio dentro del habitáculo era de una calidad completamente distinta al que había dejado atrás en el piso. Ese silencio, el de la mesa después de que yo me levantara, era el silencio de algo que acaba de romperse. El del coche era simplemente ausencia de ruido. Puse las manos sobre el volante sin llegar a arrancar. El cuero estaba frío a través de las palmas. Ahí, en ese instante, ocurrió algo que no había previsto. No fue llanto, exactamente. Fue algo previo al llanto. Ese momento en que la presión se concentra detrás del esternón y sube por la garganta, sin convertirse todavía en nada visible. 30 años. No de dinero, no de transferencias y facturas y deudas cubiertas en silencio. 30 años de un niño que había pesado nada en brazos, en un pasillo de hospital, y que esta noche, con la cara encendida y la palma sobre el mantel de lino de Navidad, había dicho delante de su abuela de 76 años que yo había arruinado su vida. No arranqué el coche durante varios minutos. Lo que me devolvió a un estado funcional no fue la razón, sino algo más físico, el frío. El habitáculo sin calefacción llegó a una temperatura que hacía incómodo permanecer inmóvil, y ese malestar concreto y tangible fue suficiente para devolverme al presente con más eficacia que cualquier argumento racional. Metí la llave en el contacto, encendí el motor, esperé a que el parabrisas empañado se despejara con el climatizador antes de salir. El trayecto hasta casa duró 11 minutos. Lo hice con la radio apagada. El piso estaba vacío, naturalmente. Las luces del árbol de Navidad que habíamos dejado encendidas en el salón parpadeaban con esa intermitencia programada que Remedios había elegido ese año, un ritmo lento y regular que en otro contexto habría resultado acogedor. Esa noche tenía algo de incongruente, como música alegre en un sitio equivocado. Dejé el abrigo en el perchero, fui a la cocina, llené un vaso de agua y lo bebí de pie frente a la encimera, mirando el azulejo de la pared sin verlo realmente. El silencio del piso era completo, salvo por el ruido del calefactor que arrancaba en ciclos y el clic de las luces del árbol cambiando de patrón. Había una decisión que llevar a cabo esa noche. No era una decisión que hubiera tomado en el coche de camino a casa, ni en los minutos que estuve inmóvil en la calle Contamina. Era una decisión que en realidad llevaba semanas tomándose sola, acumulándose capa por capa cada vez que anoté algo en la libreta, cada vez que registré una llamada que no llegaba, cada transferencia que salió sin un acuse de recibo, cada conversación cortada en el pasillo de un piso donde mis visitas eran toleradas pero no esperadas. Lo que ocurrió en aquella mesa esa noche no fue la causa. Fue la fecha de vencimiento. Fui al escritorio. Era una habitación pequeña que usaba principalmente para el trabajo que me llevaba a casa, en épocas de cierre de ejercicio, con una estantería de madera oscura,
una impresora que llevaba 3 años funcionando sin dar problemas y un ordenador de sobremesa que había renovado hacía 2 años, porque el anterior ya no era compatible con los programas que necesitaba en Iberluz. Encima del escritorio había una carpeta de cartón verde con documentos pendientes de archivar, un cuaderno de notas con el logo de la empresa y en el cajón superior derecho, la libreta donde había anotado los 84.000 euros aquella mañana de domingo en octubre. La saqué del cajón, la abrí en la página donde estaba la cifra, la miré un momento, luego la cerré y la dejé a un lado. No la necesitaba para lo que iba a hacer. Los números ya estaban en otro sitio. Encendí el ordenador. Mientras arrancaba, me quité la chaqueta y la colgué en el respaldo de la silla. Aflojé el nudo de la corbata. Eran exactamente las 11:15 de la noche, según el reloj digital de la estantería, un reloj que Rodrigo me había regalado cuando cumplí 50 años, con una inscripción en la parte posterior que en aquel momento me había parecido sincera y que ahora tenía el valor exacto de lo que era. Un gesto sin coste realizado por alguien que nunca pagó nada con su propio dinero. Inicié sesión en el portal de la entidad bancaria. Soy controler financiero. Llevo más de 20 años trabajando con estados de resultados, presupuestos, auditorías internas y reestructuraciones de costes. Eso significa que la relación que tengo con los números no es abstracta ni emocional. Es técnica, sistemática y basada en evidencias documentadas. Cuando en la empresa hay que tomar una decisión financiera difícil, no se toma desde el impulso. Se toma después de revisar cada línea del balance, con la frialdad necesaria para ver lo que hay, no lo que uno desearía que hubiera. Esa noche, apliqué exactamente ese criterio. La primera acción fue la más sencilla en términos técnicos. La transferencia mensual que enviaba a Rodrigo el 1 de cada mes desde hacía 11 años. Entré en la sección de transferencias programadas, localicé la orden y la cancelé. El sistema pidió confirmación. Confirmé. Una línea eliminada de un balance que llevaba demasiado tiempo activa sin justificación auditable. La segunda acción llevó más tiempo porque requería acceder a otro portal. El seguro de vida que había contratado hacía 12 años tenía a Rodrigo como beneficiario en un porcentaje del 40%. Entré en el área de cliente de la aseguradora, localicé la póliza y modifiqué la distribución de beneficiarios. El cambio no sería efectivo hasta que se procesara la documentación, pero el registro quedó iniciado esa misma noche. La tercera acción fue la más delicada desde el punto de vista jurídico. Llevaba varios meses en proceso una transferencia parcial de titularidad sobre un bien inmueble, un procedimiento que había iniciado discretamente como parte de lo que en aquel entonces consideraba una planificación patrimonial familiar razonable. Accedí a los documentos escaneados que tenía archivados en una carpeta del escritorio y redacté un correo electrónico al gestor que llevaba el asunto, un hombre llamado Victorino Salcedo Merino, con quien trabajaba desde hacía 8 años, indicándole que el proceso quedaba suspendido hasta nuevo aviso y solicitando una reunión para la primera semana de enero. Envié el correo. Eran las 12:53 de la madrugada. Me recosté en la silla un momento con los ojos cerrados. El calefactor había vuelto a arrancar y su ronroneo uniforme era el único sonido en la casa. No me sentí satisfecho. Eso es importante que quede claro. No había en ese momento ninguna sensación de victoria ni de alivio. Lo que había era algo mucho más sobrio, la conciencia de haber ejecutado una decisión que era necesaria, con la misma neutralidad con que se firma un cierre de ejercicio donde los resultados no son los que uno hubiera deseado, pero sí los que corresponden a la realidad de los datos. El coste emocional de esa neutralidad era real y no pequeño. Hay algo que no he contado hasta ahora porque durante meses no supe cómo formularlo sin que sonara a debilidad o a contradicción. Esa noche, entre la segunda y la tercera acción, me detuve unos minutos, no por dudas sobre lo que estaba haciendo, sino porque en el fondo del tercer cajón del escritorio, debajo de unos sobres sin usar, guardaba desde hacía años una fotografía. Era de una excursión a Ordesa, cuando Rodrigo tenía 12 años. Los dos solos,
Un fin de semana de junio, con las mochilas y los bocadillos envueltos en papel de aluminio que yo había preparado la noche anterior. En la foto salíamos los dos de espaldas, mirando hacia el valle, con las cumbres nevadas al fondo. Él era más pequeño que yo por la diferencia natural de la edad, pero caminaba con la seguridad de alguien que confía plenamente en quien tiene al lado. La sostuve un momento bajo la luz del escritorio, luego la volví a guardar donde estaba, bajo los sobres, en el tercer cajón, y continué con lo que quedaba por hacer. Lo que quedaba por hacer aquella noche no era poco. Después de guardar la fotografía de Ordesa en el tercer cajón, volví a la pantalla con la misma disposición metódica con que se retoma un informe interrumpido. Había un último bloque de acciones que requería más atención técnica que las anteriores porque implicaba documentación que no estaba digitalizada en su totalidad, y eso significaba trabajar con lo que tenía disponible esa madrugada y dejar los pasos restantes para los días siguientes. La tarjeta de débito vinculada a una cuenta auxiliar que yo había abierto años atrás para canalizar los gastos relacionados con Rodrigo llevaba su nombre como titular secundario autorizado. No era una cuenta principal, pero tenía un saldo activo de algo más de 2.300 euros que en circunstancias normales habría sido repuesto a principios de enero. Entré en la gestión de autorizaciones, retiré el acceso de titular secundario y bloqueé la tarjeta asociada. El sistema generó un número de referencia que anoté en el cuaderno de la empresa por costumbre profesional. El mismo hábito de dejar registro escrito de cada operación que había desarrollado en décadas de trabajo con cifras que tenían que cuadrar al céntimo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando cerré el portal bancario. Me quedé unos minutos frente a la pantalla con el cursor inmóvil. La habitación tenía esa quietud específica de las horas en que el edificio entero está dormido. Sin pasos en el piso de arriba, sin ascensores, sin el ruido del tráfico que durante el día filtraba levemente desde la calle. Solo el calefactor en sus ciclos y el parpadeo del árbol de Navidad, que llegaba en destellos desde el salón a través de la puerta entreabierta. Escuché la llave en la cerradura a las 2:22. Remedios entró despacio, con ese sigilo que tiene la gente cuando entra tarde en un piso que cree vacío o dormido. Oí sus pasos en el pasillo, la pausa breve frente a la puerta del escritorio donde la luz seguía encendida, y luego el sonido de sus zapatos sobre el parqué acercándose. Se detuvo en el umbral. Estaba todavía con la ropa de la cena. Tenía el abrigo puesto y el bolso colgado del hombro, como alguien que no había decidido todavía si iba a quedarse o seguir moviéndose. Me miró desde la puerta con una expresión que era difícil de descifrar en esa luz, aunque llevaba 27 años aprendiendo a leer sus expresiones y creía reconocer los componentes. Algo de agotamiento, algo de tensión contenida, y debajo de eso, en un estrato más profundo, algo que se parecía a la anticipación de quien sabe que viene una conversación que no va a poder evitar. ¿Estás bien?, preguntó. La pregunta era razonable en las circunstancias. También era, y esto lo pensé en el momento aunque no lo dije, una forma de abrir el intercambio desde un terreno neutral que no implicara ninguna toma de posición propia sobre lo que había ocurrido en aquella mesa. «Estoy trabajando», respondí. Hubo una pausa. «Leandro, solo mi nombre», con ese tono que en otra circunstancia habría sido el preámbulo de algo importante. La miré entonces con calma, sin hostilidad, sin el calor residual de lo que había ocurrido horas antes, sin ninguna de las emociones que ella probablemente esperaba encontrar en mi cara. La miré de la misma manera en que uno mira un documento que está a punto de revisar, con atención, pero sin prejuicio sobre lo que va a encontrar. «Esta noche no», dije. «Hay cosas que tenemos que hablar, pero esta noche no es el momento». Ella sostuvo la mirada un instante. Luego asintió con una inclinación breve de la cabeza. Se retiró del umbral y escuché sus pasos alejarse por el pasillo hacia el dormitorio. Esa conversación pendiente era un asunto separado y de distinta naturaleza al que había gestionado esa madrugada con Rodrigo. Con Rodrigo el problema tenía una solución técnica:
retirar los recursos que sostenían una dependencia que nunca debía haber alimentado durante tanto tiempo. Con Remedios el asunto era más complejo, porque llevaba capas que yo todavía no había terminado de separar con suficiente claridad para abordarlas sin cometer el error de mezclarlas. Los días que siguieron a la Nochebuena tuvieron una textura extraña y contenida. El 25 amaneció con ese silencio particular que tienen los días festivos en los edificios cuando la mayoría de los vecinos se ha marchado o se ha encerrado a celebrar en casa. Remedios y yo desayunamos en la cocina sin mencionar la noche anterior. No fue un silencio agresivo, no hubo gestos de distancia deliberada. Fue simplemente el silencio de dos personas que han acordado de forma tácita que ciertos temas necesitan espacio antes de poder ser tratados con la honestidad que merecen. Yo salí a caminar por la mañana, algo que no hacía con regularidad desde hacía años. Las calles del barrio estaban casi vacías, con las persianas de los comercios bajadas y el frío de diciembre asentado sobre las aceras con esa solidez que adquiere cuando no hay tráfico que lo agite. Caminé durante casi una hora sin rumbo definido, cruzando el Ebro por el puente de piedra y volviendo por la ribera, con las manos en los bolsillos y la mente ocupada en el tipo de balance que no tiene columnas ni cifras, el de los años, las decisiones, los momentos en que una cosa distinta habría producido un resultado diferente. No llegué a ninguna conclusión útil durante esa hora, pero cuando volví al piso me sentía más firme en lo que había decidido, que no es poco. Rodrigo no llamó el 25, tampoco el 26. Eso no me sorprendió. Lo conocía suficientemente bien como para anticipar que esperaría, confiando en que el tiempo y el silencio operarían como siempre habían operado, diluyendo la tensión hasta que yo hiciera el primer movimiento de aproximación. Era el patrón establecido durante años, la mecánica de una dinámica en que el padre absorbe, cede y normaliza, y el hijo espera a que eso ocurra porque nunca ha tenido razones para suponer que pudiera no ocurrir. Esta vez, el primer movimiento no llegó. El 28 de diciembre llamó Héctor. Lo dejé sonar 2 veces antes de coger, no por cálculo, sino porque en ese momento estaba revisando unos documentos y tardé un instante en identificar de quién era la llamada. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», respondí. Era la misma respuesta que le había dado la noche de la cena, y los dos sabíamos que era insuficiente, pero había algo en la forma en que Héctor formuló la pregunta que indicaba que no esperaba otra cosa todavía. Me contó lo que había pasado después de que yo saliera del piso. Los 2 minutos de silencio, la reacción de Paloma con los niños, la expresión de consuelo, el hecho de que Rodrigo se hubiera quedado de pie junto a su silla durante un tiempo que a Héctor le pareció más largo de lo que probablemente fue. No me lo contó para presionarme. Me lo contó porque somos hermanos desde hace 49 años y porque entre nosotros existe la costumbre de nombrar las cosas, aunque sea con retraso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó al final. «Ya lo he hecho», respondí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Puedo preguntarte qué significa eso?». «Significa que he tomado las decisiones que correspondía tomar y que a partir de ahora Rodrigo va a tener que aprender a funcionar de una manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora». Héctor no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una sola frase, dicha en voz baja y sin el peso del juicio. «Leandro, sé lo que estás haciendo y entiendo por qué. Solo te pido que no pierdas a tus nietos en el proceso». No le respondí a eso, pero lo guardé porque Héctor casi nunca dice algo que no valga la pena guardar. La frase de Héctor sobre los nietos se quedó conmigo durante los días que siguieron, no como una advertencia que me perturbara, sino como una variable que yo ya había incorporado al análisis antes de que él la mencionara. Había una distinción fundamental entre Rodrigo y sus hijos que resultaba imposible ignorar desde un punto de vista ético elemental. Él era un adulto de 30 años que había tomado decisiones propias y pronunciado palabras propias. Adrián tenía 4 años y Clara 2 y medio, y ninguno de los dos había elegido nada de lo que estaba ocurriendo. Confundir esas dos realidades habría sido un error que yo no estaba dispuesto a cometer.
Esa distinción la tenía clara desde la madrugada del 24. Lo que no tenía todavía era el mecanismo concreto para mantenerla operativa en el tiempo, porque cualquier canal de contacto directo con los nietos pasaba inevitablemente por Rodrigo, y Rodrigo, al menos en esas primeras semanas, no existía en mi agenda de otra manera que no fuera como una ausencia deliberada. Enero llegó con el frío seco que tiene Zaragoza después de Reyes, cuando los adornos de las calles ya han perdido la justificación festiva, pero todavía no los han retirado del todo, y la ciudad recupera su ritmo habitual con esa resignación práctica de quien sabe que el invierno verdadero todavía tiene semanas por delante. Volví al trabajo el 7, después del puente, y la rutina del despacho tuvo ese efecto anestésico que tiene la concentración técnica sobre los asuntos que no tienen solución inmediata. No los resuelve, pero los desplaza a un plano donde no interfieren con lo que exige atención en el presente. La reunión con Victorino Salcedo Merino, el gestor, fue el 9 de enero por la mañana, en su despacho de la calle Alfonso, con las vistas al tejado de la lonja y el café en vasos de cartón que su secretaria traía de la cafetería de abajo. Victorino tenía 58 años, llevaba el pelo completamente blanco desde los 45 y poseía esa serenidad característica de los profesionales que han visto suficientes situaciones complicadas como para no escandalizarse ante ninguna más. Le expliqué la suspensión del proceso de transferencia patrimonial con el mismo tono neutro con que habría comunicado cualquier modificación de contrato. No dio detalles que no le pedí, no formuló preguntas sobre el contexto familiar. Me indicó los pasos administrativos necesarios, los plazos, las implicaciones fiscales de la suspensión y anotó todo en su libreta con una letra pequeña y ordenada que era coherente con su forma de trabajar. Al salir me preguntó, ya de pie junto a la puerta, si necesitaba también revisar la estructura general del patrimonio personal. Le dije que sí. Quedamos para la semana siguiente. Rodrigo no llamó en ningún momento de esas primeras 2 semanas. Cada día que pasaba sin que sonara el teléfono era a su manera información. No me generaba satisfacción ni alivio, solo la confirmación de algo que ya conocía, que un hombre acostumbrado a que los problemas se resuelvan solos tarda en comprender que hay situaciones en que nadie va a resolverlos por él. La llamada de Consuelo llegó el 16 de enero, un martes por la tarde, cuando yo estaba en el despacho terminando el cierre del 4º trimestre. Descolgué al tercer tono. «Leandro», dijo. Solo eso al principio. Mi nombre en la voz de una mujer de 76 años que lo pronunciaba con el peso específico de alguien que no usa las palabras a la ligera. La dejé hablar. Eso era lo menos que le debía. Escucharla hasta el final sin interrumpir. Consuelo no era una mujer dada a los rodeos y tampoco lo fue esa tarde. Me dijo que había pensado mucho antes de llamar, que no era su costumbre meterse en los asuntos entre padres e hijos, pero que llevaba semanas con una inquietud que no había conseguido silenciar, que conocía a Rodrigo desde que nació y sabía perfectamente que había dicho algo que no tenía justificación ni defensa posible, que lo que le pedía no era que lo perdonara ni que olvidara, sino que encontrara la manera de no dejar que sus nietos crecieran sin un abuelo. Hablé cuando ella terminó. Le dije que la respetaba y que su llamada me importaba precisamente porque venía de ella, que no era una persona que interviniera sin haberlo considerado. Le dije también que Adrián y Clara no iban a quedarse sin abuelo, que esa era una línea que yo mismo había trazado desde el principio y que no pensaba cruzar. Pero que Rodrigo era un hombre adulto, y que un hombre adulto que humilla a su padre delante de toda la familia en Nochebuena tiene que aprender que las palabras tienen consecuencias que no se deshacen con el paso de los días. Hubo un silencio al otro lado. «Eres un buen hombre, Leandro», dijo Consuelo finalmente. «Eso lo sé yo mejor que nadie». Después de colgar me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando los folios del cierre de trimestre sobre el escritorio sin leerlos. Hay frases que llegan en el momento justo para recordarte algo que el ruido del día a día había empujado hacia un ángulo poco visible. La de Consuelo fue una de esas. La conversación con Remedios no podía seguir aplazándose. Desde la noche del 24
Habíamos mantenido una coexistencia funcional en el piso que ninguno de los dos había roto de forma explícita. Compartíamos el desayuno, cruzábamos información doméstica de lo necesario, dormíamos en la misma habitación. Pero había entre nosotros una distancia que ya no era la distancia neutral de dos personas que comparten un espacio. Era la distancia de algo que está esperando ser dicho. La tuve el 18 de enero, un jueves por la noche, en la cocina, después de cenar. No la planifiqué para esa fecha específica. Simplemente llegó un momento en que el silencio dejó de ser sostenible sin que ninguno de los dos lo hubiera declarado en voz alta. Le dije, sin alzar el tono, que durante meses había observado cosas en casa que no había nombrado porque elegí esperar a entenderlas mejor antes de hablar. Las conversaciones en voz baja que se cortaban cuando yo entraba, el teléfono siempre boca abajo, la forma en que los argumentos de Rodrigo sobre mis decisiones llegaban a las conversaciones familiares ya elaborados de una forma que no correspondía a la capacidad de análisis que yo le conocía a él solo. Y la noche del 24, su silencio mientras su hijo me desmontaba delante de la familia entera. Remedios me escuchó sin intentar detenerme. Cuando terminé, no negó nada de lo que había descrito. Lo que hizo fue algo que en cierta forma requirió más valentía que la negación. Lo explicó. Me dijo que durante años había alimentado en Rodrigo una imagen de mí que no era completamente justa, compensando lo que ella percibía como mi distancia emocional con una narrativa que hacía más fácil el resentimiento que la comprensión, que no lo había hecho con mala intención deliberada, sino con la lógica defectuosa de quien intenta ocupar un espacio que cree vacío sin darse cuenta del daño que causa al hacerlo. Que lo que ocurrió en aquella cena era, en parte, cosecha de algo que ella también había sembrado. No fue una confesión fácil de escuchar, tampoco fue fácil de pronunciar. Lo vi en su cara mientras hablaba, en la forma en que buscaba las palabras con una precisión que no era habitual en ella, como quien sabe que lo que está diciendo no puede desdecirse y quiere que sea exacto. Le respondí que lo que me contaba cambiaba algunas cosas en mi comprensión de los últimos años, pero no cambiaba lo que yo había decidido respecto a Rodrigo. Que entre nosotros había una conversación más larga pendiente que esa noche no íbamos a poder terminar, pero que era necesario tenerla con honestidad y sin dejar que se siguiera acumulando debajo de la superficie. Asintió. Se levantó a recoger los vasos. Cuando pasó junto a mí camino del fregadero, se detuvo un instante y puso la mano sobre mi brazo durante un segundo, sin decir nada. Ese gesto no resolvía nada de lo que estaba pendiente entre nosotros, pero era, al menos, el primer movimiento honesto que habíamos hecho el uno hacia el otro en mucho tiempo. Fuera, en la calle, el frío de enero seguía instalado sobre Zaragoza con esa permanencia que tiene en invierno. Dentro del piso, la calefacción funcionaba con regularidad, y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento de la Almozara donde el alquiler llevaba ya varias semanas sin cubrirse a medias, Rodrigo Fuentes estaba empezando a entender que el suelo que siempre había dado por firme bajo sus pies era, en realidad, algo que alguien había estado construyendo en silencio durante 30 años y que ese alguien había dejado de hacerlo. La llamada llegó un martes por la noche, a las 11 menos cuarto, 5 semanas y 2 días después de la cena de Navidad. Llevaba un rato en el escritorio, revisando los últimos ajustes del presupuesto anual que teníamos que presentar en Iberluz la semana siguiente, con el flexo encendido y el resto del piso en penumbra, porque Remedios se había acostado antes. Era el tipo de trabajo que hacía bien a esas horas, cuando el silencio era completo y no había interrupciones que fragmentaran la concentración. El teléfono estaba boca arriba sobre el escritorio, a la derecha del teclado, y cuando vibró y encendió la pantalla, el nombre que apareció fue el que llevaba semanas sin aparecer: Rodrigo. Lo miré durante los 3 primeros tonos sin moverme, no por cálculo, sino porque hubo un instante genuino de pausa, ese momento en que el cuerpo procesa la información antes de que la voluntad tome el control. Cogí al cuarto tono. No dije nada al descolgar. Esperé. Hubo un segundo de silencio al otro lado,
como si él tampoco hubiera ensayado exactamente cómo empezar una vez que yo respondiera. «Soy yo», dijo finalmente. La voz tenía una textura que no le había escuchado antes. No era la voz del hombre que se puso de pie en aquella mesa con la expresión de quien ha calibrado cada palabra. Era algo completamente distinto. Una voz que había perdido la arquitectura que la sostenía, como una estructura a la que le han retirado los elementos de soporte y que se mantiene en pie por inercia, no por solidez propia. No respondí. Seguí escuchando. Las cosas no están bien. Pausa. El alquiler lleva 2 meses sin pagarse. Cortaron la luz ayer por la tarde. El gas lo cortaron la semana pasada. Paloma está con los niños en casa de su madre porque el piso está frío y no hay manera de calentarlo. Escuché cada frase sin interrumpir. Era lo mismo que había hecho en aquella mesa 5 semanas atrás. Dejar que las palabras llegaran hasta el final antes de responder. No porque la estrategia lo indicara, sino porque es la única forma honesta de escuchar a alguien. Adrián lleva 2 días preguntando por qué no puede volver a casa, continuó Rodrigo. La voz se quebró levemente en esa frase, no de forma dramática, sino con esa fractura pequeña y concreta que tiene el agotamiento real cuando ya no puede sostenerse por completo. No sé qué contarle. Hubo una pausa más larga. Necesito que me ayudes. Las 4 palabras salieron juntas, rápidas, como si el tiempo entre la decisión de pronunciarlas y el acto de hacerlo hubiera sido demasiado breve para que él terminara de elegirlas con comodidad. El silencio que vino después de esa frase duró varios segundos. Fuera, en la calle, se escuchaba el ruido esporádico de algún vehículo tardío cruzando el barrio. El calefactor arrancó en ese momento con su ronroneo habitual, y el contraste entre el calor del piso donde yo estaba y lo que Rodrigo acababa de describir tuvo una presencia física que no pude ignorar del todo. Respondí con la calma que había mantenido durante 5 semanas, no como postura, sino como el único registro que tenía disponible después de haber procesado todo lo que había procesado desde la noche del 24. Le dije que lo estaba escuchando. Le dije también que lo que me estaba describiendo era exactamente el tipo de situación con la que yo mismo me había enfrentado de joven, sin ninguna red debajo, cuando mi padre ganaba lo suficiente para cubrir la casa familiar y no había margen para nada más. Que había aprendido a resolver esas situaciones no porque alguien las resolviera por mí, sino porque no existía otra opción que encontrar la solución por cuenta propia. Eso no es lo mismo, respondió Rodrigo. Había un matiz defensivo en esa frase que reconocí de inmediato, el reflejo de quien no quiere aceptar una comparación porque hacerlo implicaría asumir una responsabilidad que todavía le resulta incómoda. No, admití. No es exactamente lo mismo. Tú tienes 30 años, 2 hijos y una situación que puedes resolver si decides hacerlo. Yo tuve que aprender eso solo. Tú lo estás aprendiendo ahora y es tarde. Pero no es demasiado tarde. Otro silencio. Más largo que el anterior. Entonces no vas a hacer nada. No era pregunta. Era una constatación pronunciada en voz baja, con un tono que mezclaba la incredulidad con algo más difícil de nombrar, algo parecido al reconocimiento de quien finalmente comprende que una cosa que creyó permanente tiene en realidad un límite. Voy a hacer lo que corresponde, respondí. Los niños van a estar bien, eso te lo garantizo porque no es negociable para mí, pero el alquiler, la luz y el gas son responsabilidad tuya, Rodrigo. Llevan siendo tu responsabilidad desde hace años, aunque yo no lo hubiera gestionado así. Escuché su respiración al otro lado. No dijo nada durante varios segundos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sin dormir bien?, dijo finalmente. La pregunta no buscaba respuesta. Era el tipo de frase que sale cuando alguien está al límite de lo que puede contener y necesita que salga algo, lo que sea, antes de que la presión encuentre otra salida. Sé que hay personas que en ese momento habrían cedido. Y entiendo por qué lo harían. No por debilidad, sino porque escuchar a un hijo en ese estado activa algo en un padre que no tiene interruptor de apagado fácil. Yo lo sentí. Sería deshonesto decir que no lo sentí.
pero hay una diferencia entre sentir algo y actuar desde ese sentimiento sin considerar lo que produce a largo plazo. Esa diferencia es precisamente la que no había aplicado durante décadas, y el resultado de no haberla aplicado era la llamada que estaba recibiendo en ese momento. Le dije que entendía que estaba agotado. Le dije que lo que estaba viviendo era difícil y que yo no lo negaba. Y le dije por última vez en esa conversación que el camino hacia adelante no pasaba por mí, sino por él, por sus decisiones, por su trabajo, por la capacidad que tenía y que yo sabía que tenía de construir algo propio sin apoyarse en un suelo que otra persona había puesto bajo sus pies. El lunes hay una empresa de logística en el polígono de Cogullada que tiene una oferta de trabajo publicada en el tablón del ayuntamiento, añadí. Gestión administrativa. No es lo que estudiaste, pero es un punto de partida real. Llama antes de las 9. Hubo una pausa. ¿Cómo sabes eso? Porque llevo 30 años leyendo lo que otros no leen, respondí. No dije nada más. Esperé. Rodrigo tampoco habló durante casi un minuto. Cuando lo hizo, la frase fue corta y pronunciada con una voz que ya no tenía la fractura de antes, sino algo más parecido al agotamiento desnudo de quien ha terminado de pelear contra algo que ya sabe que no va a moverse. De acuerdo, dijo. 2 palabras. Sin dramatismo, sin apelación final, sin el giro emocional que a veces tienen las conversaciones cuando alguien busca un último punto de apoyo antes de soltar. Solo esas 2 palabras, que valían más que todo lo que había dicho esa noche antes de pronunciarlas. Antes de colgar, le dije una cosa más. Le dije que en los próximos días, Paloma recibiría una transferencia a su nombre, directamente a ella, para el plan de salud de los niños y los gastos esenciales de Adrián y Clara. Que ese dinero era para ellos, no pasaba por sus manos, y que iba a seguir llegando con esa misma condición mientras fuera necesario. Que sus hijos tenían un abuelo que no iba a desaparecer de sus vidas, y que esa era una decisión que había tomado antes de que él llamara y que no dependía de ninguna otra variable. Silencio al otro lado. Gracias, dijo. Colgué el teléfono. Lo dejé sobre el escritorio encima de los folios del presupuesto anual. Me recosté en la silla y me quedé mirando el techo durante un tiempo que no me di. Luego me levanté. Fui a la ventana del escritorio y descorrí la persiana lo suficiente para ver la calle. El barrio de San José a las 11 de la noche en enero tiene esa quietud densa de los inviernos sin viento. Farolas encendidas, aceras vacías, alguna ventana iluminada en el edificio de enfrente, donde alguien también estaba despierto a esa hora por razones que yo no conocía. Me quedé ahí de pie varios minutos, con la frente apoyada levemente contra el cristal frío, sin pensar en nada concreto y pensando en todo al mismo tiempo. No lloré, pero estuve cerca. Cuando volví al escritorio, los folios del presupuesto seguían donde los había dejado. Los recogí, los ordené por páginas y los guardé en la carpeta verde. Apagué el flexo. El lunes siguiente, Rodrigo llamó a la empresa de logística del polígono de Cogullada antes de las 9 de la mañana. Rodrigo entró en la empresa de logística del polígono de Cogullada el primer lunes de febrero, con un contrato temporal de 3 meses en el área de gestión administrativa y un sueldo que no llegaba a los 1.200 euros. Era considerablemente menos de lo que cualquier plan razonable habría trazado para un hombre de su edad con una carrera universitaria terminada. También era, sin ninguna duda, el primer sueldo que ese hombre había ganado sin que existiera debajo una red invisible que amortiguara cualquier caída. Me enteré por Paloma, no por él. Paloma me llamó esa misma tarde, con una voz que tenía algo de alivio mezclado con la cautela de quien no sabe todavía cuánto terreno puede pisar sin que ceda. Me dijo que Rodrigo había llegado a casa con el contrato firmado, que no había dicho mucho al respecto, pero que había algo diferente en su forma de moverse por el piso, algo más concreto, menos suspendido. Usó esa palabra, suspendido. Me pareció precisa. Le pregunté por los niños. Me dijo que Adrián seguía preguntando por mí, que Clara había empezado a decir abuelo con una claridad que antes no tenía, señalando una fotografía que tenían en la estantería del salón.
Le dije a Paloma que en cuanto estuvieran de vuelta en el piso, cuando la situación estuviera estabilizada, vendría a verlos, que eso no estaba en discusión. Y así fue. La primera vez que volví a ver a los niños fue a mediados de febrero, un sábado por la mañana, en un parque del barrio de la Almozara donde los llevaba Paloma los fines de semana, cuando el tiempo lo permitía. Había acordado el encuentro con ella directamente, sin pasar por Rodrigo. No porque quisiera evitarlo, sino porque ese era el canal que funcionaba en ese momento. Y yo había aprendido hacía muchos años que insistir en un canal que está bloqueado no lo abre, solo desgasta a quien insiste. Adrián me reconoció desde lejos y corrió hacia mí con esa energía que tienen los niños cuando todavía no saben administrarla. Lo alcé, pesaba más que en septiembre, y me dijo con una seriedad completamente desproporcionada para sus 4 años que había perdido un diente de leche y que el ratón Pérez le había dejado una moneda debajo de la almohada. Clara llegó después, más despacio, y se quedó un momento mirándome desde la distancia segura de sus 2 años y medio antes de decidir que podía acercarse. Estuvimos en el parque casi 2 horas. No estuvo Rodrigo. Paloma me explicó que tenía turno esa mañana. No hice ningún comentario sobre ese detalle. El trabajo tiene horarios que no siempre coinciden con los que uno elegiría, y aprender eso forma parte de lo mismo que Rodrigo estaba aprendiendo desde febrero. Con Remedios, las cosas avanzaron de una manera que no tenía el ritmo de las resoluciones dramáticas, sino el de los procesos reales, que son más lentos, menos nítidos en sus contornos y mucho más exigentes en cuanto a la honestidad que requieren de las 2 partes implicadas. Tuvimos varias conversaciones a lo largo de enero y febrero, algunas en la cocina después de cenar, alguna un domingo por la mañana con el café frío, porque ninguno de los dos quiso interrumpirla para calentarlo. Lo que Remedios me había explicado aquella noche del 18 de enero sobre la narrativa que había construido alrededor de mí durante años no era algo que se procesara en una sola sesión. Había capas en eso que necesitaban ser nombradas por separado, con el espacio suficiente entre una y la siguiente para que lo dicho pudiera asentarse antes de añadir más peso encima. No fue un proceso cómodo para ninguno de los dos, pero fue honesto, y la honestidad, aunque tarde, tiene un valor que no se consigue de otra manera. No voy a decir que resolvimos todo lo que había que resolver en esas semanas. No lo resolvimos. Hay cosas en un matrimonio de 27 años que no se resuelven en semanas. Se gestionan, se revisan, se renegocian con la misma atención que cualquier contrato complejo que ha acumulado cláusulas a lo largo del tiempo sin que nadie las leyera con detenimiento. Pero seguíamos en el mismo piso, sentados a la misma mesa por las mañanas, y las conversaciones existían. Eso, después de lo que había ocurrido en diciembre, no era poco. La relación con Rodrigo se fue construyendo despacio, desde una distancia que ninguno de los dos fingió que no existía. La primera vez que hablamos con algo de sustancia fue en marzo, por teléfono, una tarde entre semana. Él llamó, no para pedir nada, solo para preguntar cómo estaba. La conversación duró 12 minutos y fue en su mayor parte sobre cosas concretas. El trabajo en la empresa de logística, un problema con la gestión de una ruta que él había detectado y que su responsable no había considerado todavía, el modo en que los sistemas de registro de la empresa seguían funcionando con procedimientos de hace 15 años que generaban ineficiencias evitables. Lo escuché hablar de ese tema con una atención que genuinamente no tuve que forzar. Había algo en ese Rodrigo, el que hablaba de un problema técnico concreto que había identificado con sus propios medios en un trabajo que había conseguido por sus propios pasos, que era diferente del hombre que yo había conocido durante los últimos años. No era una transformación completa ni irreversible. Era simplemente el comienzo de algo que todavía no tenía forma definitiva, como los primeros datos de un ejercicio fiscal que todavía no ha llegado a su cierre pero que ya indican una dirección. Al final de esa conversación, antes de colgar, Rodrigo dijo una cosa que no esperaba. Dijo que sabía que lo que había dicho en la cena de Navidad no tenía vuelta atrás, que no podía despronunciarlo ni actuar como si no hubiera ocurrido.
y que no iba a pedirme que lo olvidara porque entendía que eso no era algo que se pidiera ni que se concediera por petición, pero que quería que yo supiera que era consciente de lo que había hecho y que esa conciencia no era cómoda de cargar. No le respondí con una absolución. No habría sido honesto hacerlo. Le dije que lo escuchaba, que el tiempo y las acciones construyen cosas que las palabras solas no pueden construir. Y que mientras eso fuera así, mientras las acciones fueran coherentes con lo que acababa de decirme, había espacio para que la relación fuera algo distinto de lo que había sido hasta entonces. Colgamos sin más. Me quedé pensando en esa conversación durante el resto de la tarde, no con la intensidad de los primeros meses, sino con algo más parecido a la serenidad de quien ha llegado a un punto desde el que ya puede mirar hacia atrás sin que la distancia le deforme lo que ve. Hay una cosa que he aprendido en estos meses, algo que no sabría haber formulado con esta claridad antes de que ocurriera todo lo que ocurrió. Durante décadas creí que proveer era la forma más sólida de querer, que el sustento material era el lenguaje más fiable del afecto, porque no dependía del estado de ánimo ni de las palabras que a veces no llegan cuando se necesitan. Mi padre me enseñó a leer los números para no pedirle favor a nadie. Yo apliqué esa lección en la empresa con una disciplina que me dio 30 años de resultados verificables, pero en casa la traduje mal. La convertí en la creencia de que si los números cuadraban, todo lo demás también lo hacía. Los números cuadraban, el resto no lo hacía. Lo que le dejo a Rodrigo con todo esto no es una lección que yo haya diseñado con ese propósito, no fue un plan educativo. Fue una decisión tomada desde el límite de lo que un hombre puede sostener antes de que sostener deje de tener sentido. Pero si hay algo que espero que Adrián y Clara entiendan algún día, cuando sean suficientemente mayores para comprender estas cosas, es que el respeto no es un gesto decorativo que se hace frente a la familia reunida. Es la actitud cotidiana con que uno trata a las personas que han puesto algo real en su vida. Eso no se enseña con transferencias mensuales. Se enseña con límites. Tardé 53 años en aplicar esa lección en casa. No es un motivo de orgullo, pero tampoco es tarde para que sea verdad. El otro día encontré en el fondo del tercer cajón del escritorio la fotografía de Ordesa, los dos de espaldas mirando el valle, con las cumbres nevadas al fondo y las mochilas puestas. Rodrigo tenía 12 años y caminaba con la seguridad de quien confía plenamente en quien tiene al lado. La saqué del cajón y la puse encima del escritorio, apoyada contra la base del flexo. Esta vez no la guardé. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.